tarde. Estoy contento de estar aquí y de poder compartir con ustedes este tema que Jesús, Él edificará su iglesia. Nosotros nunca podemos perder de vista ese hecho, que la iglesia es de Cristo. Nosotros decimos, mi iglesia, ¿cuál es tu iglesia? La iglesia, pero la iglesia es de Cristo y Él es el que está comprometido a edificarla y nunca podemos perder eso de vista. ¿Ok? Los hombres vienen y van, los hombres viven, mueren, pero Cristo es el que edifica su iglesia. Y les invito a que abran sus Biblias en Mateo 16, 18, por favor. Mateo 16, versículo 18. Vamos a leerlo y yo voy a estar siguiendo de cerca las instrucciones de un ministro de antaño, Juan Carlos Ryle. Este hombre escribió un libro, El secreto de la vida cristiana, y ese libro me ha sido de mucha ayuda para desarrollar el tema. Leo lo que dice Mateo 16, 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por estas palabras del Señor Jesús, tan alentadoras, tan llenas de significado, tan profundas. Ven con tu siervo en su debilidad, ven sobre cada uno esta tarde y permite que podamos hablar con claridad, que podamos entender, que podamos ser alentados, que podamos ver más allá de los que nuestros ojos perciben y podamos bendecir a aquel que ha edificado, que edifica y edificará su iglesia, el Señor Jesucristo. En su bendito nombre y por él te pedimos tu ayuda y estas cosas. Amén. Una organización llamada Open Doors trabaja y se ocupa de donde sufren cristianos, aliento, investigar sobre esto, y está en más de 60 países. Ellos dan los siguientes datos sobre la persecución cristiana en el mundo. Esto es del año pasado. Más de 340 millones de cristianos viven en lugares donde experimentan altos niveles de persecución y discriminación. La población de Estados Unidos casi completita alrededor del mundo. 4,761 cristianos fueron asesinados por su fe. 4,488 iglesias y otros edificios cristianos fueron atacados en ese año. 4,277 creyentes fueron detenidos sin pasarle juicio, sin ser arrestados, fueron arrestados y sentenciados o encarcelados. ¿A dónde nosotros debemos encontrar entonces, mis queridos hermanos, la respuesta a la siguiente pregunta? ¿Cómo es posible, si la iglesia de Cristo ha sido tan perseguida desde su fundación, porque al mismo líder lo crucificaron y los creyentes fueron esparcidos y perseguidos, cómo es que la iglesia sigue creciendo? ¿Por qué la iglesia no ha desaparecido? Incluso cuando la misma iglesia desde dentro a veces recibe ataques y motivos de difamación e injuria. No hace mucho tiempo un gran hombre de Dios se descubrió que había tenido una experiencia de cierta inmoralidad, y eso es tan triste y vergonzoso, y eso ha pasado en la iglesia, y la pregunta es, ¿cómo es posible que a pesar de eso la iglesia siga adelante? Aquí está la respuesta en este texto. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Y como Él es el que está involucrado aquí, su nombre, su honor, su persona, hermanos, la iglesia nadie la hará desaparecer. Ni el mal de afuera, ni el mal de adentro. Estas palabras que el Señor Jesucristo pronuncia aquí, si pueden ahí mantener sus Biblias en Mateo 16, fueron añadidas a otras en donde Simón Pedro acababa de hacer una declaración.
Si ustedes ven el pasaje, comienza en el versículo 13, donde Simón Pedro hace una importante declaración o confesión ante una pregunta que hace Jesús. Gracias, amigo. Gracias. Jesús pregunta en el versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, uno de los profetas. Había confusión sobre quién él era. Y él les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y eso es tan importante, hermanos. La gente puede pensar de Cristo lo que le dé la gana. Lo importante es lo que usted piensa en su corazón, que es Él, para su vida. Versículo 16, Jesús respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el escogido, el ungido por Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús ahí le hace una declaración, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hermanos, si eso es una nota pastoral, nadie va a conocer a Cristo como es, a menos que Dios no se lo revele. Usted se lo puede explicar con todos los colores, con las mejores palabras, pero nunca van a conocer a Cristo a menos que Dios no se lo revele. Por lo tanto, si usted quiere ver a alguien que venga a Cristo, predíquele. Predíquele con insistencia, pero al mismo tiempo predíquele en oración para que Dios le revele a Cristo. Y si estamos aquí es porque Dios nos reveló a Cristo. Y si creemos en Él es porque Dios se agradó en mostrarnos quién es el Hijo del Dios viviente, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. El Señor reconoció eso y le dijo, te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese texto en particular lo usa la iglesia romana para decir, ahí está el fundamento del papado. Tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que Jesús le dijo a Pedro, yo quiero decirte, Pedro, que sobre ti edificaré mi iglesia. Y hermanos, él tuvo un papel predominante. El día de Pentecostés era Pedro el que estaba predicando. Y luego cuando él fue a Cornelio, los gentiles, Pedro también predicó. O sea, este hombre predicó a los judíos, predicó a los que no eran judíos, gentiles. Y algunos dicen, bueno, ahí está el fundamento. No, hermanos, Dios lo usó de esa manera. Pero si la iglesia estuviera cimentada en un hombre, la iglesia hubiera desaparecido. Porque todas las organizaciones fundamentadas en hombres han pasado como los hombres pasan. Mírenlo. Reinos, poderes, presidentes, reyes, todo pasa. Todo pasa. Pero no la iglesia de Cristo. En ese sentido, ¿a qué roca se refiere Jesús? A Él. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es la piedra angular que desecharon los constructores. Y 1 Corintios 3:11 dice, oiga bien, 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia y por eso la iglesia permanece contra todos los ataques, contra todos los sufrimientos y contra todo lo que ha pasado. Y la iglesia permanecerá. Porque Él es el fundamento. Al final del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dijo, el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre que edificó sobre la arena. El fundamento era la arena. Vino la tormenta, vino la tempestad y se derrumbó. Pero el que hace mis palabras lo compararé a un hombre, a una casa edificada sobre la roca, y esa sostuvo y permaneció ante la tempestad. Hermanos, el fundamento es determinante para mantener una casa. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, en este pasaje, yo quisiera ver con ustedes tres cosas. Si quiero elaborarlo un poco más, porque esto es muy importante. Y hermanos, yo creo que ustedes salgan de aquí convencidos. Aunque esta iglesia tiene un nombre, Iglesia Esperanza Viva, y las iglesias se identifican, somos parte de una iglesia universal que Cristo está edificando, que depende de Él. Métanse eso en la cabeza y salgan de aquí llenos bendiciéndolo a Él, porque Él es el que edifica su iglesia. Aquí tenemos un edificador, cuando Él dice, edificaré mi iglesia. Tenemos un edificio, edificaré mi iglesia, su iglesia, y finalmente una estabilidad, un edificador,
un edificio y una estabilidad, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Veamos primero un edificador. El edificador es el mismo Señor Jesús. El texto es claro. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. Jesús es el que edifica su iglesia. Aquel que murió y resucitó y se le apareció a Pablo y se le sigue apareciendo a los creyentes. Él edificó su iglesia. Esa persona de la Trinidad llamado Jesús, Él, el Padre y el Hijo están trabajando en la edificación de la iglesia, salvando pecadores. Dios el Padre escoge, Dios el Hijo redime y Dios el Espíritu santifica. Dios completamente en las tres personas de la Trinidad está trabajando activamente en esta obra de edificar la iglesia. Y hermanos, no se olviden que una de las señales del cumplimiento de los últimos tiempos y la segunda venida de Cristo, hermanos, no es todo lo que estamos viviendo. Sí, todo esto indica que ha de haber un fin, pero una de las cosas es que se complete el número de los escogidos, la iglesia. Dios está comprometido con esto. De manera particular, Jesús es el que edifica. Miren por qué. Porque Él es el que dio su vida. Él es el Redentor, el Salvador. Cuando Él dice yo edifico es porque es su obra. No es obra de cualquiera. Es la obra de aquel que dijo yo y el Padre somos uno. De aquel que controló la creación, de aquel que resucitó muertos, de aquel que multiplicó panes y peces, de aquel que sanó la lepra, enfermedad incurable, de aquel que abrió los ojos a los cielos. Es la obra de Él en toda su persona, en todos sus atributos de Dios mismo. Es Cristo quien a su tiempo llama a los miembros de la iglesia. Ellos son los llamados de Jesucristo, según Romanos 1:6. Es el que da vida a los que quiere dar vida, Juan 5:21. Es Cristo el que lava los pecados, Apocalipsis 1:5. Él es el que lava los pecados. Él es el que da paz. Él le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hermanos, la iglesia es de Cristo. Métanse en su mente y dígaselo al de al lado, la iglesia es de Cristo. A veces uno pasa por los lugares y dice, ¿de quién es esa iglesia? Oh, es del pastor García. Nada más lejos de la verdad. La iglesia es de Cristo. Y si es del pastor García va a ir muy mal y terminará muy mal. La iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre y Él la edifica. Agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. En Él somos guardados y en Él nos movemos y somos. De hecho, quiero aclarar, Dios utiliza instrumentos. Cristo utiliza instrumentos. Él ha dado dones a los hombres para llevar a cabo la obra del ministerio. Y dice específicamente 1 Corintios 3:6, donde Pablo está hablando, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios utiliza hombres como yo, hablando, abriendo las escrituras y comunicando lo que aquí dice, pero el que hace la obra en el corazón, abriendo oídos, la mente, salvando, dando entendimiento, es Cristo. Él es el que edifica su iglesia, Él es el edificador. Ahora bien, cuando decimos aquí que Él edifica la iglesia, Él utiliza medios, pero de todas maneras esos medios son ineficaces sin el poder de Él. Él edifica la iglesia, pero al mismo tiempo utiliza medios con el poder de su fuerza. Como ha dicho un siervo de Dios, cuán agradecidos deberíamos estar de que la edificación de la verdadera iglesia descanse sobre las espaldas de uno que es todopoderoso. Si dependiera del hombre, pronto se paralizaría. Pero bendito sea el Señor, que la obra está en las manos de un constructor que no puede fracasar en la tarea de llevar a cabo sus designios. Él es el edificador. Y hermanos, nunca temamos de que la obra se vaya a parar. No se parará.
porque el edificador dijo, yo la voy a edificar. La obra no fracasará, aunque nuestros ojos tengan una impresión distinta, porque Él dijo, yo la voy a edificar. La iglesia de Él, óigame bien, la iglesia de Él nunca apostatará, nunca se devolverá, nunca fracasará, porque Él dice, yo la voy a edificar. Ahora, es probable que en la mente suya, a yo decir nunca va a fracasar, nunca va a apostatar, venga a la mente, pero ven acá, yo he sabido de iglesias que se han cerrado. Yo he sabido de iglesias que han fracasado. Antes era mucha gente, mucho ministerio, pero de repente yo he visto que eso se desplomó. ¿Qué pasó aquí? Aquí entonces debemos entrar al edificio. Cuando Él dice, yo edificaré mi iglesia. ¿De qué Él está hablando? ¿Cuál es esa iglesia? Porque si esa iglesia está en algún lugar, hermanos, ahí deberíamos estar todos. Y todo lo demás es mentira. No. Déjenme explicarles. En el Nuevo Testamento, la iglesia es vista de dos maneras. Como una iglesia local, lo que somos nosotros, y como una iglesia universal, compuesta por todos los verdaderos creyentes de todos los grupos de una sana doctrina. ¿A qué me refiero? La iglesia local donde estamos nosotros es una iglesia visible, pero es una iglesia que puede tener en su seno personas no creyentes. Dentro de una iglesia local pueden haber personas como Judas, pueden haber personas que son engañadores como Simón, pueden haber personas que tienen una moralidad baja como aquel joven en Corinto. Pero la iglesia local que es visible, está en todos los lugares, tiene dentro de sí a los verdaderos creyentes que son la iglesia universal, que es invisible y está en todas partes. No es la iglesia que le edifica la iglesia bautista, ni la iglesia pentecostal, ni la iglesia metodista. Es aquella verdadera iglesia de los verdaderos creyentes que han sido salvados por Cristo y que están mezclados en la iglesia local. Esa iglesia local permanece, esa iglesia universal permanece. Esa iglesia universal nunca cae. Voy a darles dos ejemplos nada más. La iglesia local, cuando Él dice, si tu hermano ve y peca contra ti, ve estando tú y él solos y habla con él. Y si no te oyere, busca testigos, Mateo 18. Y si no oyere los testigos, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia local, de donde Él es parte, donde hay personas que conocen a ese individuo y se pueden acercar a él y ayudarle, aconsejarle. Esa es la iglesia local, donde hay pastores, donde hay una dirección, donde nos reunimos. Es una iglesia muy específica, pero al mismo tiempo es una iglesia donde pueden haber personas que no son verdaderos creyentes, se han bautizado, pero no son de Cristo. Pero ahí sí están los de Cristo también. La iglesia universal es esta: yo edificaré mi iglesia. Se refiere a un cuerpo real, verdadero de creyentes, que son piedras vivas, que se edifican como un edificio espiritual, primera de Pedro 2:5. Aquí dice el ministro Juan Carlos Ryle: no todos los miembros de esta iglesia rinden culto a Dios de la misma manera, ni tienen la misma forma de gobierno eclesiástico. Algunos de ellos están gobernados por obispos, otros por ancianos. Algunos usan un ritual en su culto público de adoración, mientras que otros no siguen ninguno. Es decir, el orden del culto es diferente. Y otros, todos adoran con un mismo corazón. Todos son guiados por un mismo espíritu. Todos son real y verdaderamente santos. Todos pueden decir aleluya y todos pueden contestar amén en la iglesia universal. En ese sentido, cuando Cristo dice estoy edificando mi iglesia, se refiere a la iglesia verdadera, espiritual, universal, invisible. Y yo espero que todos ustedes sean parte de esa iglesia. Si han creído verdaderamente en Cristo, si se han convertido, si viven para Él, si confiesan sus pecados, son parte de esa iglesia. Y esa iglesia, Él dice, no la para nadie. Hermanos, Él sabe cómo guiarnos dentro de la iglesia. Y hay ocasiones en que personas no perseveran en una iglesia
No porque ellos estén bien y la iglesia mal. Probablemente ellos están mal y salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice Juan. Pero los verdaderos hijos de Dios serán guiados por el Espíritu de Dios y crecerán en la fe, edificándose con el poder de aquel que la edifica. Hemos visto primero un edificador. Vemos un edificio, la iglesia, y finalmente una estabilidad. ¿Dónde está en el texto? Oiga cómo lo dice. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo sé que es una expresión extraña, pero ¿qué se querrá decir cuando dice las puertas del Hades? El Hades es el lugar de los muertos. Es como si aquí se dijera, las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Y esto se puede entender de dos maneras. En primer lugar, las puertas del Hades no se tragarán a la iglesia. Las puertas del mal y de donde sale el mal no se tragarán a la iglesia. Por más bajas, tenebrosas que sean, la iglesia nunca dejará de existir. Bendito sea Dios. Usted sabe lo que eso significa, hermanos. Yo he visto la historia de iglesias locales derrumbarse. He conocido la historia desgraciada y triste de líderes que se han corrompido. ¿Y saben lo que hace Dios? Le apaga el candelabro a esa iglesia local y los verdaderos creyentes, en lugar de irse al mundo y negar la fe, buscan otra iglesia donde siguen adorando al Cristo que está vivo. Porque ahí se dañó, ahí se corrompió, porque se apartaron de la verdad, porque entraron allí en el camino de Jezabel, el camino de Jezabel, el camino de adulterio, el camino de inmoralidad, el camino de pecado, el camino de falsa enseñanza. Ahí se apagó la luz. Y Dios así obra. Pero la iglesia por eso no deja de ser. No desaparece, hermanos. Por otro lado, Dios obra. No prevalecerán. El mal no se tragará a la iglesia. 2. Las puertas pueden tomarse como un símbolo de poder. Y las puertas no prevalecerán significa, ahora miren que la iglesia sigue avanzando en contra del mal y conquistando a aquellos que están en el lado del mal y nada la puede detener. Gloria a Dios por eso también. ¿Qué significa? Oh, que hermanos, ustedes y yo estábamos ahí de ese lado del mal. Ustedes y yo estábamos en pecado. Ustedes y yo estábamos vendidos a este mundo. Pero Cristo, el que edifica la iglesia, nos llamó, nos compró, nos redimió, nos transformó. Y por eso estamos aquí. Y por eso perseveramos a pesar del sufrimiento y de la lucha. Las puertas del Hades no prevalecerán. Cuando viene la luz, cuando viene el poder, esas puertas se tienen que abrir. Esas puertas se tienen que abrir y se quebrantan. Y ahí Cristo entra. Por eso usted ve un hogar que está bajo juicio, un hogar en donde hay amargura, en donde hay pleitos, donde hay inmoralidad, donde hay contienda, crisis financiera. Entra la luz del evangelio, Cristo entra, inmediatamente comienza a haber orden en esa familia. Y eso podemos decir cada uno de nosotros de nuestra propia vida. Las puertas del Hades, las puertas de la muerte no prevalecen cuando viene el poder del evangelio. Él sigue edificando su iglesia. El Señor se asegura de que la iglesia prevalecerá. En su amor y su condescendencia anuncia que habrá amenazas de parte del infierno contra su iglesia. Habrá tentados, pero la iglesia permanecerá. La iglesia siempre ha estado bajo acoso, siempre ha estado bajo la lupa, siempre ha habido un signo de interrogación sobre líderes, sobre congregaciones, pero a pesar de todas esas caídas, la iglesia sigue creciendo. La escritura lo dice, no se sorprendan por el fuego, la prueba de fuego que viene. Porque Jesús, hermanos, nos ha advertido, en el mundo tendréis aflicción, pero a pesar de eso, Él sigue edificando su iglesia. Quiero compartir con ustedes algunas palabras de aplicación.
Y aquí sigo de cerca al ministro Ryle. En primer lugar, mis hermanos, yo creo que nosotros debemos bendecir y alabar a aquel que edifica su iglesia. No sé cuántos de ustedes han admirado alguna vez la línea, el paisaje de los edificios de Chicago. Algunos trabajan ahí todos los días y no lo aprecian, pero cuando usted va de lejos y no lo había visto antes, usted ve edificios con forma de diamante. Hay uno que le llaman la Torre de Champán. Yo no soy experto en eso, pero usted va viendo diferentes diseños. Y saben que esos diseños, aunque hablan bien de la ciudad, más apuntan al arquitecto y al diseñador. Hay un edificio aquí precioso que cuando le da la luz tiene diversas salidas y entradas en el piso de los balcones que parece si estuviera cayendo agua del edificio. Es una obra preciosa. Y eso apunta para alabar a quien diseñó eso, quien lo edificó en ese sentido. Hermanos, la sabiduría del Señor Jesús se exhibe en la edificación de su iglesia. Porque Él obra a tiempo, Él sigue salvando. Y hay veces en que usted no ve la obra, pero es que está germinando por abajo. Y Él sigue obrando. Hermanos, y sale uno, entra otro. Él sigue edificando su iglesia por todos los medios. Cada piedra en su lugar, cada piedra en su turno, cada creyente viene a ejercitar sus dones. En ocasiones la obra va rápido, pero en otras veces va despacio, pero no se para. No hay errores en la iglesia, hermanos, no hay errores. Nosotros cometemos errores, pero por encima de esos errores, el Señor Jesucristo está edificando su iglesia. Yo recuerdo que cuando estábamos edificando un edificio allá en República Dominicana, el edificio de la iglesia, se cometió un error. Y mi papá, que estaba involucrado, el ingeniero que estaba construyendo, vino donde mi papá, que lo estaba asesorando en la construcción del edificio, del templo. Y este hombre llegó desesperado, porque con gran sacrificio se había reunido el dinero para hacer los fundamentos de las columnas. Pero esos fundamentos tenían que tener una dimensión específica para que la columna fuera capaz de sostener la viga que cruzaba de un extremo a otro. Si eso no tenía la medida específica, no iba a resistir el peso y el edificio se iba a derrumbar. Pues este ingeniero fue donde mi papá esa noche desesperado. Le dijo, hemos hecho un error. Y ya vaciados esos fundamentos, aquí hay un error y no tienen la medida que debían de tener. Y él comparó y los planos no daba la misma medida. ¿Saben lo que hicieron, hermanos? Volvieron a calcular. Y calcularon cuál debía ser la dimensión exacta para que resistiera el peso. Y qué sorpresa, los planos estaban equivocados y las medidas que por error se echaron eran las medidas perfectas para que el edificio se mantuviera. Nosotros podemos cometer errores en el sentido espiritual, pero detrás de esos errores Cristo está edificando su iglesia. Bendito sea su nombre por eso. Grande es el poder que Él despliega en la edificación de su iglesia. Hermanos, el mundo no muestra interés en la iglesia. Este mundo no tiene interés en la obra de Cristo. Este mundo no tiene interés en la predicación de la palabra de Dios. Pero encima de todo esto, Cristo sigue salvando pecadores y sigue trayendo hombres y mujeres al conocimiento de la verdad. Y Él sigue preservando y edificando su iglesia. Hay guerras, hay problemas sociales, hay personas perseguidas y migración, pero ¿saben qué, hermanos? Cristo sigue edificando su iglesia. Yo les voy a decir una cosa, yo en esto nada de política ni cosas migratorias, no, pero óiganme bien con su corazón, oigan bien. Desgraciadamente, en este país, el futuro del cristianismo es débil a partir de los hijos que tienen los principales
o a mayoría de habitantes aquí, anglosajones, los blancos. Porque ellos tienen 1, 2, 3 hijos con brega. Pero por otro lado, hermanos, en esta nación hace tiempo que personas que profesan el Islam están habitando y ellos pueden tener más de una esposa y con cada esposa tienen varios hijos. Cuando usted hace una proyección en años, ¿quiénes van a ser la mayoría aquí? ¿Los que profesan la fe cristiana o los que profesan el Islam musulmanes? Sin embargo, hay un fenómeno aquí que está sucediendo, hermanos. ¿Saben cómo se llama? Inmigración hispana. Porque los hispanos que están llegando vienen con una influencia, aun sea del catolicismo romano, y no quieren saber del Islam. Y ellos no tienen ni 1 ni 2, tienen 4 y 5 y 6 y 7 y 8 muchachos. Por lo tanto, ese grupo de hispanos que puede ser menospreciado, representa una esperanza maravillosa para esta nación en cuanto a la fe cristiana y la edificación de la iglesia de Jesucristo. Eso es para uno decir, wow, gloria a Dios. Hermanos, nosotros somos parte de eso. Entonces seamos fieles a aquel que nos trajo aquí, entre otras cosas, para seguir edificando su iglesia a través de nuestra vida y de nuestro testimonio. Ese es el sueño americano. Cristo. Cuán agradecidos debemos estar de que la edificación de la verdadera iglesia descansa en las espaldas de uno que es todopoderoso. Hermanos, la iglesia descansa en Él y será edificada por Él. Y descansemos y celebremos eso y respiremos, decir, wow, qué bueno que esto no depende de mí, sino depende de Él. Yo voy a ser fiel, pero depende de Él. En ese sentido, de manera personal, que no nos sorprenda la enemistad con las puertas del infierno, hermanos. No nos sorprenda que el infierno va a venir y vamos a encontrar mal dentro de la iglesia. O sea, entiendan, hermanos, no nos sorprende el ataque, no nos sorprenda la decepción, no nos sorprenda personas que profesan la fe, pero actúan como enemigos de la fe. No nos sorprenda eso, porque las puertas del Hades van a tratar de tragarse a veces la luz. Yo sé que nos va a sorprender, pero al final, digamos, el Señor lo dijo. Estemos preparados para hacerle frente a la enemistad de las puertas del infierno. Sí, hermanos, tenemos que saber presentar defensa de la fe que profesamos y estar listos y no ser simples, abrir los ojos y saber que hay mucha maldad aún dentro de la iglesia y que Dios nos conceda honrar a Cristo con un buen testimonio, aunque padezcamos por eso. Y seamos pacientes y admiremos la obra de Cristo edificando su iglesia. Admiremos lo que Él está haciendo. Admiremos cómo Él va sumando de distintos lugares. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que nosotros somos aquí en esta iglesia? ¿Ustedes han pensado en eso? Aquí las hermanas vienen de Guatemala. Y fueron formadas en Guatemala, nacieron en Guatemala. Y por allá crecieron y se formaron. La hermana viene de México y viene del Salvador. Oiga bien, ¿por dónde vamos? Linda, y tú eres de aquí a allá. Pero más de allá, yo creo. Y aquí también de México. Y aquí también de México. Pero allá la hermana viene de Guatemala también. Y la hermana viene allí de Ecuador. ¿Verdad? Fíjense ustedes, hermanos. Y nosotros de una isla de República Dominicana. Y Dios venía tejiendo todos esos hilos de tal manera que nos encontráramos aquí en la iglesia de Jesucristo. Y que pudiéramos celebrar como hermanos, como familia, con la esperanza no solo de estar aquí, sino de que algún día seguiremos celebrando en la eternidad. ¿No es eso maravilloso de cómo Cristo edifica su iglesia? ¿Cuántas cosas ha pasado usted en su vida para que esté en este lugar hoy? Cristo edificando su iglesia. Acercándonos unos a otros en su bondad. Bendigamos al Señor. Hermanos, estamos viviendo tiempos malos. Tiempos muy malos. Tiempos que parecen decir, bueno, la iglesia
va a desaparecer. No, hermanos, no va a desaparecer. Ahora sí la iglesia la va cambiando en su forma de trabajar. Ahora los medios digitales tenemos que aprovecharlos más, porque hay más personas expuestas a eso. Ahora tenemos que entender que va a haber una presión financiera sobre la iglesia y nosotros vamos a tener que dar más y probablemente los pastores van a tener que trabajar fuera también. Y habrá un sacrificio mayor. Ahora vamos a tener que luchar, hermanos, con un mundo que está chocado y herido. Este es un mundo que está chocado y herido por esta pandemia. No pensemos de otra manera. Usted puede decir, para mí esta pandemia es mentira, se la inventaron los gobiernos. Bueno, la gente se está muriendo de verdad, por si usted no lo sabía. Y hay gente desesperada allá afuera, sin esperanza, sin Dios. Esta es la oportunidad de hablarles de Cristo y de la esperanza que tenemos en Él. Y aún aquellos que parten, saber que están en un lugar muchísimo mejor en la presencia de Dios. Porque la iglesia de Cristo, la que Él edifica, no se para en la muerte, sino que van a estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Bendito sea su nombre. Es una iglesia que tiene los creyentes del pasado, del presente y del futuro, todos juntos. Él sigue edificando su iglesia. Celebremos eso, disfrutemos eso y demos gracias de que somos parte de esta iglesia. Seamos fieles al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, al exponer esta verdad maravillosa del Señor Jesucristo, nosotros sabemos que hay muchos cambios. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que siguen cambiando y que no llegan a ser lo que quisiéramos. Pero al mismo tiempo, te damos gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Te damos gracias porque tanto en África y Latinoamérica ya hay más cristianos que en Europa. Gracias te damos porque las iglesias en lugares pobres siguen creciendo más. 5 veces más que el ateísmo estamos creciendo. Te damos gracias porque si las cosas siguen como van, para el 2050, 3 billones de personas serán parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú sigues edificando tu bendita iglesia. Gracias que somos parte de ella. Y si alguien no te conoce, ahora toca su corazón para que diga, yo quiero ser parte de la iglesia. Se humille delante de aquel que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y crea para salvación. Padre Santo, te pedimos y te damos gracias por esto, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria y toda la honra en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios.